Buenas tardes, hoy nos vamos a dedicar a ver un poco cómo funcionan las plantillas, todo el tipo de directivas, de plantillas y variables que podemos y que nos ofrece Angular y que nos facilita muchísimo pues tanto la maquetación como la interacción del código de vista con nuestros códigos scripts. Entonces, para ello recordar simplemente el enrutamiento que teníamos en AppRouting. Teníamos una salvaguarda login guard que, como vimos o como si recordamos, lo teníamos puenteado a que estábamos como iniciado sesión, y entonces pues lo que hacía es que evitaba entrar en la página de login y las demás sí las permitía acceder. La situación es la siguiente: si la cargamos pues podríamos ver la siguiente situación que muestra a continuación. Vale, entonces estamos aquí en inicio, que es el componente de Nodes. Lo que vamos a hacer primero, antes de nada, es limpiar un poquito. Aquí estábamos utilizando, como podemos observar, un poquito el funcionamiento de app Node, que lo programamos pues hace unas sesiones, y este contenido pues ya lo podemos dar por visto por ahora. Así que lo eliminamos y lo único que dejamos es Router Outlet y la barra de navegación. Por tanto, nuestra página queda tal como podemos ver aquí, que es justo lo que necesitamos, Nodeswork. Así que vamos a trabajar con Nodeswork. Algunas de las directivas de plantilla pues ya las hemos visto a lo largo de las sesiones anteriores, pero bueno, las recordemos muy brevemente. Bueno, pues si vamos a Nodes, lo que vamos a hacer es editar el contenido. Ok, nos vamos a Bootstrap y pegamos un componente breadcom para barra de navegación. Si mostramos un poco el contenido, es este. Ok, muestra un poco en qué situación o en dónde nos encontramos. Y ahí lo que voy a hacer es pues recordar un poco una de las directivas de plantilla que permitían pues inyectar un código unidireccionalmente, se llama interpolación, y aquí podríamos indicar pues la dirección en la que nos encontramos o la página en la que nos encontramos. ¿Esto qué quiere decir? Porque aquí estamos inyectando el nombre de una variable. Esa variable se tiene que encontrar en el componente y debe ser pública. Si no indicamos nada, es pública por defecto, pero lo voy a hacer de forma concisa. Entonces se debe llamar igual que la hemos inyectado y le vamos a llamar pues inicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que tendríamos una variable aquí en el controlador, digamos de alguna manera, en nuestro script, que va a ser inyectada unívocamente o unidireccionalmente en este sentido, ¿no? Entonces, cuando visitamos nuestra página, por eso nos encontramos con inicio aquí inyectado. De igual manera, aunque vamos a ver más adelante una forma más adecuada, si por ejemplo insertáramos una imagen cuya URL no existe, con lo cual va a saltar el texto alternativo, pues podríamos inyectar en el texto alternativo la variable de la siguiente forma. Entonces, lo que ocurriría si visitamos nuestra página es que podemos ver cómo se ha inyectado inicio, es decir, que podemos inyectarlo con esta sintaxis en alguno de los atributos. No obstante, vamos a ver cómo se hace de una forma más adecuada. Bueno, por lo siguiente que vamos a ver es cómo las plantillas de Angular nos ofrecen no solo inyectar información de variables de nuestros scripts a nuestra plantilla, sino que también podemos asociar eventos que ocurren en la plantilla y redirigirlo hacia funciones que se ejecuten en nuestro script. La forma sintaxis ahora sí es esta. Aquí pondríamos un método que se encuentra en nuestro script, por ejemplo refresh, que no existe en este momento, y aquí pondríamos el evento. Existen diferentes métodos, se puede ver en la lista de la documentación oficial. Este sería el clic normal. Para enviar a los formularios, por ejemplo, pues tendríamos ng submit, y entonces pues lo que tendríamos que definir es el método refresh en nuestro código. Entonces nos pondríamos aquí, ¿de acuerdo? Crearíamos un método público, indico si no hay ningún modificador es público, luego entonces lo declaro y podemos poner, por ejemplo, reload, hacer un refresco de la página, location.reload para poder refrescar. Entonces, bueno, ahora si mostramos nuestra página web, aquí estamos, si clicamos, refresca la página como podemos observar, ¿vale? Entonces ya tenemos los eventos.
Vamos a seguir viendo las notaciones. Lo que vamos a hacer en esta barra, vamos a, justamente después de poner este LI, vamos a poner otro LI. Y he copiado y pegado directamente un color picker de Bootstrap, ¿no? Y vamos a ponerlo en castellano. Elegir tu color. El color por defecto, bueno, vamos a poner que sea, ahí no sé, pues white o almohadilla F. Aquí vamos a poner un color input y poco más, ¿no? Entonces, si refrescamos la página, pues vamos a ver un poquito la apariencia. La apariencia que tenemos aquí es un color picker, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enseñar cómo indicar una variable en nuestra plantilla. O sea, si nosotros ponemos la almohadilla y a continuación ponemos color picker, lo que estamos haciendo es declarar una variable de plantilla asociada, o sea, cuyo valor es todo este elemento. Automáticamente se hace, pues, no sé, sería algo así como el document get element by id color picker, y entonces esta variable de plantilla se asigna a todo esto. Nosotros este valor lo podemos utilizar aquí directamente, lo vamos a ver en directo. Por ejemplo, si nosotros, pues, si pusiésemos, por ejemplo, un texto, ¿no? Un label, y aquí pusiésemos, inyectaríamos, pues, por ejemplo, podríamos atacar directamente a la variable color picker .value, color picker.value. Entonces, si renderizamos, vamos a ver un poquito cómo queda, y aquí vemos que se marca el valor. No obstante, bueno, no se suele utilizar directamente, aunque se puede utilizar directamente en la plantilla, sino que además nos permite, voy a eliminar esto, nos permite, bien, lo que podemos entonces hacer referencia a él desde este código, como decíamos, se hace a través de viewChild, una directiva, viewChild, un decorator, vamos, seguido del selector, podría ser directamente el elemento o, por ejemplo, su nombre, color picker, y le decimos la variable que tenemos asociada, color picker, cp, de tipo element ref, es una ref element, perdón, element, a ver si lo escribo bien, ref, ahí está. Vale, hay varias formas de declararlo. Aquí está diciendo que no está inicializado, pero bueno, le ponemos la sección para que nos lo permita. Y de esta manera aquí podríamos hacer referencia a ese objeto a partir de que estuviera after view init, sí, al elemento after view, para que podamos, que esté renderizada ya la vista y podamos haber hecho selección. No obstante, lo que vamos a hacer utilizar aquí es, vamos a utilizar otro evento. El evento es el change. Y le vamos a decir que en change cambia color y que recibe $event, porque el evento, pues, será inyectado en el llamamiento de la función. Entonces nosotros cogemos, definimos el método cambia color, que recibe un evento. Y ahora lo que vamos a hacer en console log directamente de $event, para ver un poquito qué es lo que recibimos y qué podemos hacer con él, ¿no? Cargamos el ejemplo, sacamos F12 para poder ver la consola, cogemos el color, cambiamos y aquí vemos el evento, ¿no? Entonces aquí podemos ver automáticamente que si nosotros hacemos referencia a, por ejemplo, target, y después de target podemos hacer referencia a value, lo encuentro, que lo puedo encontrar por aquí, value, podemos hacer referencia al color. Entonces nosotros podemos decir console log target value. Entonces vamos a hacer la prueba rápidamente, dejamos que refresque, cambiamos y ya vemos el color aquí directamente. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer lo siguiente es que vamos a tener una variable aquí pública, public color, que va a estar inicializada, va a ser a priori en string, que va a estar inicializada almohadilla FFF, es decir, blanco, y lo que vamos a hacer es que cuando cambie el selector de color vamos a asignar esa variable this color a $event target value. Y entonces almacenaremos en la variable color el color que hayamos asociado.
¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque vamos a aprender una nueva forma una nueva directiva que nos permite. Ya hemos visto las directivas de... Esto está correcto, lo que pasa es que tengo que hacer scroll. Hemos visto las directivas de interpolación, las directivas de eventos, hemos visto cómo podemos utilizar una variable y ahora vamos a hacer una cosa, bueno, curiosa, que es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos bindear o asociar un atributo. Bueno, la asociación de atributos de HTML lleva esta sintaxis con los corchetes y pues podríamos atacar, bueno, pues yo no sé, por ejemplo, si fuera al atributo class, pues nosotros podríamos asociarlo ya a una variable del controlador. Es decir, si tuviéramos una variable class en el controlador, pues automáticamente el valor de class se copiaría al atributo class de ese elemento HTML. Pero en este caso vamos a atacar directamente, no a class, sino vamos a irnos a style, como atacar al atributo style, y dentro de style vamos a atacar, por ejemplo, a color, al color de la fuente, y esto lo vamos a asociar a la variable color. Bueno, pues la variable color está en blanco. Entonces cuando refresquemos, bueno, esto se lo vamos a utilizar, en vez de utilizarlo aquí, lo vamos a utilizar directamente, vamos a atacar el color, pues aquí, directamente, en el li. En el li, sí, en el li. ¿Vale? Entonces, bueno, como podemos ver, el texto se ha puesto blanco y ahora si yo, por ejemplo, lo pongo en rojo, se pone el texto rojo, como podéis haber apreciado. Y si lo pongo, pues, en cualquier otro color cambia y cambia el texto. ¿Por qué? Porque tenemos asociada esta variable, styleColor, al valor de la variable. Bueno, para que sea un poquito más funcional, lo que vamos a hacer es inicializarlo, pues, no este, sino vamos a atacar a background color y vamos a ver cómo queda. ¿Vale? No es que quede estéticamente demasiado bien, pero bueno, funcionalmente sí, ¿vale? Y podríamos cambiar el fondo del color. Vale, pues entonces ya tenemos, ya sabemos cómo asociar un atributo, cómo asociar un evento, cómo hacerlo unidireccionalmente. Pasamos al siguiente punto, pues. Bien, lo que vamos a hacer ahora es también aprender cómo se hace una binding, una nueva funcionalidad de Angular, que es el doble binding, ¿vale? En todos estos casos pues hemos visto de OneWay, porque esto es una asociación de información del TypeScript a la vista, también información del TypeScript inyectada en la vista, al contrario, un evento de la vista inyectado en el TypeScript. Y ahora vamos a hacer el doble two-way binding, ¿no? El doble, ¿no? Entonces nosotros podríamos hacer así, ¿de acuerdo? Input type text, ¿ok? Y a ver, imaginaos que queremos asociar de doble camino la variable color al valor de un input text. Es decir, que el input text muestre el valor de color, la variable color, y a la vez cuando cambie en el input text el valor color de forma manual, también afecta a la vista, o sea, al controlador. Es decir, doble camino. Entonces, bueno, la sintaxis, primero decir que la sintaxis es corchete paréntesis, y podríamos pensar que es así, ¿no? Si esa es la sintaxis, porque lo que queremos es asociar el valor de color al valor del input, de tal manera que, vuelvo a repetir, si cambia color se muestre en el input, y si en el input se afecta la variable, el cambio de valor de la variable. Pero en este caso lo que no se utiliza value, sino una directiva especial de Angular que es ngModel. Eso indica que el valor de este dato va a ser de doble camino, ¿vale? Y él sabe, Angular ya sabe que va a inyectar en el campo value de este elemento, pero para poder utilizar ngModel es muy importante que en el controlador hayamos importado el módulo forms module. Vital, si no, obtendremos un error. Y ahora vamos a ver un poco cómo queda, ¿no? Aquí vemos el input, vemos claramente. Pasa a ser rojo, vemos cómo ha pasado a ser rojo, pero si yo ahora afecto aquí y pongo red, green, blue, pues se pone en red. Si ahora le pongo blue, pues cambia también a blue y cambia la variable directamente. De igual manera, podríamos haber utilizado y haber acortado mucho, haberlo hecho de una manera más elegante. Hubiéramos utilizado, en este caso, aquí en este input, el data picker, también su valor, no utilizar su valor, este ID no lo estamos utilizando, lo borro, utilizar
el NG Model Color también. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Bueno, pues que aparece en F porque no lo hemos ahora. Y entonces cuando vaya cambiando, como podéis ver, cambian las tres cosas a la vez. Igual si cambio aquí, voy a poner, ¿qué te digo yo? Red, green, blue, ¿ves? Afecta y cambia su valor directamente. Entonces tenemos bindeado en doble sentido, ¿vale? Entonces ya sabemos una forma más de asociar la vista con nuestro TypeScript. Ahora nos vamos a centrar en lo que le llaman Built-in Structural Directives, que son las directivas pues, que se pueden emplear para manejar la plantilla, para cambiar la plantilla y que son muy interesantes, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la siguiente. Vamos a ver. Y nos permiten pues eso, modificar el DOM a través de pues, valores de variables. En programación existen, pues, digamos, fundamentalmente tres estructuras de control: la selectiva, que es if, también switch, y la de bucle, ¿no? La de repetición, que bueno, pues hay varias, pero una de las populares pues es for, ¿no? Pues tenemos unas directivas que son ng if, ng for, ng switch. Aquí en este caso vamos a ver pues la más usada, ng if, ng for, que nos permiten pues interaccionar con la vista pues de una forma pues bastante cómoda en cuanto a valores de, digamos, el controlador. Vamos a ver, por ejemplo, ng if en primer lugar. Imaginamos que ponemos aquí un último LI y vamos a poner aquí un texto que ponga, por ejemplo, estilo agradable. Ok. Entonces, bueno, si nos vamos a nuestra vista, pues vemos aquí, pone estilo agradable. Bien. Imaginamos que para nosotros un estilo agradable no es agradable si vale esto. ¿Vale? Imagino que no queremos que valga eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer que un elemento esté en el DOM o no en función de un valor? Pues eso es con la directiva que hay que poner un asterisco, ngIf. Es importante que lo recordamos, ng mayúscula if. Entonces, por ejemplo, esto tiene un valor, esto recibe un booleano. Aquí lo que quiere es un booleano. Bueno, en verdad, un booleano o cualquier valor, cualquier valor que no sea undefined o null, hará que esto se renderice. Que este elemento esté en el DOM. ¿De acuerdo? Cualquier valor que aquí sea null, o undefined, o cadena vacía, o false, va a hacer que este elemento se elimine del DOM. Vamos a verlo de una manera sencilla. Si nosotros insertamos un true, punteamos un true, vemos que el elemento pues efectivamente está. Si nosotros puenteamos un false, vemos que no está. Se pueden utilizar expresiones, evidentemente. 5 mayor que 3. Vemos que está. Y así. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si que nosotros, por ejemplo, podemos utilizar la variable color distinto a cadena, almohadilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al 0. Si color es distinto a esa cadena, me falta cerrar la cadena, perdón. Esto daría true. Si el color es distinto a negro, da true. Si el color es igual a ese color, pues da falso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a irnos a un color normal y corriente, da agradable. Y si nos vamos al 0, pues habéis visto cómo ha desaparecido automáticamente, ¿no? Aparece, desaparece, aparece, desaparece. Y no estamos hablando de opacity 0, sino estamos hablando de que no está en el DOM, ¿vale? No, se elimina ese elemento del DOM. Y entonces es muy útil, pues en función de las variables, por renderizar una cosa u otra cosa. La siguiente que vamos a ver es el ng_for, ¿vale? Para ello vamos a avanzar un poco. Ok, teníamos un componente por aquí arriba, componente note, que nos permitía pintar notas, y vamos a dejar esto por aquí. Y ahora vamos a copiar el componente, ¿no? El componente tenía esta apariencia para inyectar el componente. Si observáis aquí, pues lo que hacía, esto es otra forma, otra directiva, inyectar en la variable node de input un objeto de título y descripción. Y luego tenía dos eventos, ¿vale? Dos eventos asociados, que eran los output, que recuerdo. Bien, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, si nosotros ahora
Nos da error porque efectivamente aquí no hemos creado estos métodos, ¿vale? Lo teníamos en app component app component ts. Me voy a ir rápidamente y me los voy a llevar de aquí porque ahí ya no los queremos. Ok, guardo, me vengo aquí y los pongo para que no me dé error. Importo la clase, que aquí no la tengo importada, habría que quitarla del otro lado. Bueno, y tras insertar el elemento app note dentro de notes en plural, no sale error de, bueno, diferentes errores, pero en resumidas cuentas es que no reconoce ese elemento. Y eso es porque nosotros teníamos Node importado en app module. De aquí ya no lo vamos a usar, lo podemos quitar, porque no lo estamos usando en ese componente. Entonces nosotros nos tendríamos que ir a Nodes e importarlo aquí, ¿de acuerdo? Claro, si yo lo intento, no en plural, perdón, en singular, nodes en singular, ¿qué es lo que ocurre si lo intento importar aquí? Bueno, pues lo que nos dice es que node component is no standalone. Es decir, es el primer componente que hicimos, y esta es la comodidad de standalone y por el que creo que debemos habituarnos a emplear standalone. Entonces, pues no nos permite importar de esta forma al no ser standalone. ¿Vale? Nos dice que tenemos que utilizar pues un ng module. Entonces, ¿cuál es la forma más cómoda de hacerlo? Mira, lo explico. La forma más cómoda es crear un archivo shareModule.ts, que además suele ser muy útil, que tiene el código, suele tener el código este. Y este es el common module normal y corriente, y ahora declaras todos los componentes que vas a utilizar. Puedes importar, yo he puesto aquí un ejemplo que no lo voy a exportar porque no lo necesito, pero podrías importar por eso, módulos de las funcionalidades y exportar. Este es lo más importante, es exportar aquellos propios tuyos y aquellos de las librerías que tú necesites, los exportas. De tal manera que este shared module tú lo puedes importar de cualquier componente y ya lleva arrastrado pues, todos estos incluidos. Por eso se llaman shared modules, o en plural shared modules. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al ser un ng module sí te permite declarar un componente no standalone. Si no, no necesitaríamos toda esta parafernalia. De hecho, con standalones, pues no necesitas nada de esto. No hubiéramos ido a nodes, repito, y lo hubiéramos metido aquí directamente. Al no ser, digamos, standalone, pues tenemos que hacer este camino, que es importar su share module. De una vez que importamos su share module, que ha declarado un ng module, pues entonces ahora sí nos permite, ¿vale? Y si vemos la página renderizada, como está, hola mundo, vemos aquí ya la nota que queremos. Ahora bien, vamos a darle una funcionalidad, porque nosotros todo esto lo estamos haciendo para ver la directiva ng_for, que es la que nosotros necesitamos. Entonces vamos a darle un poco de emoción y en nodes vamos a crear una variable por ahora provisional que va a ser la siguiente. Va a ser una public nodes y va a ser un array de notas y nodes que va a estar por ahora vacío. Luego ya insertamos algo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este array de nodes, bueno, vamos a insertar algunas notas, ¿vale? Se inserta una primera nota, control espacio. Bueno, pues esto tendría title como mínimo. Vamos a ponerle nota 1 y una description. Que vamos a poner hola mundo. Ok, y ahora pues vamos a insertar otra. Description me da error. Porque le he puesto el igual, perdón. Aquí. Y ahora vamos a poner otra notita para tener un par de ellas, por lo menos. Ok, nota 2. Y ahí en esta segunda pues vamos a hacer el hello world. Ok, salvamos. Guardamos, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos un array. Nosotros, es verdad que si nosotros pues renderizamos y vemos nuestra vista, lo que querríamos es tener tantas notas, tantas componentes como, digamos, elementos tenga ese array. ¿Hay alguna manera de nosotros a mano podríamos recorrer ese array y extrayendo cada uno de los componentes y creando pues un componente de estos? Pero bueno, es que hay una forma más sencilla. Fijaros qué forma más cómoda. Y es, nos podemos ir a HTML y ahora poner una directiva, una build directive, que se denomina ng_for, como hemos dicho, y cuya sintaxis es la siguiente. También empieza por asterisco, ojo, ng_for en este caso, ok.
el otro era ngIf, ahora este ngFor, y le decimos, pues es muy parecido al bloque for de programación, la variable sobre la que iteramos, o sea, no tenía en singular, de cuál del controlador, que es el array. Deben ser variables iterables, ¿ok? En nuestro caso, si recordáis, pues se llaman nodes, ¿no? Voy a comprobar que se llamen nodes. Está aquí el controlador. Se llaman nodes en plural, ¿ok? Entonces, ¿qué luego ocurre? Que esto va a iterar tantas veces como length, como el tamaño que tenga nodes. Y cada una de las iésimas veces de la iteración, pues la variable iésima la va a almacenar en node. Por ahora, lo que conseguimos es esto, 2. ¿Vale? 2. Automáticamente ha creado 2. Pero si os dais cuenta, estoy inyectando la información pues a fuego. ¿Vale? Y lo que vamos a intentar hacer es utilizar este elemento iésimo para inyectarlo. Como este elemento iésimo, esto es un array de node, pues esto, cada elemento iésimo es un node. Y este componente lo programamos recibiendo node. Con lo cual yo ya puedo utilizar la variable node. Esta variable node hace referencia a la variable iésima de cada una de las iteraciones. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito y ahora vemos cómo automáticamente, por arte de magia, tenemos las dos notas, una asociada a nota 1, nota 2, hola mundo, hello world, tantas como tuviéramos en el array. Por último, borrar y editar. Aquí en este momento, pues solamente recibe event, yo pasaría node también. Node y node. Por tanto, los métodos de borrar y editar recibirán la propia nota que estás borrando editando, pero eso lo programaremos más adelante. Antes de continuar, el ngFor tiene una utilidad pues que a veces nos puede ser interesante, que es saber el índice, ¿vale? Para saber el índice simplemente tenemos que poner una punto y coma aquí y definirlo, bueno, le llamo i, como le podría llamar de otra forma. Lo que sí tenemos que poner es i-index. ¿Qué se almacena en la i? Pues el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Vale? O sea, es decir, almacena el elemento, qué elemento es, en qué cardinalidad el elemento. Eso te puede servir, pues no sé, para renderizar o para mostrarlo por pantalla o cualquier cosa. Nosotros en este caso pues no lo estamos utilizando, pero lo dejamos ahí para quien lo pueda utilizar. Otra cosa interesante y que debemos de tener en cuenta es que lo que ocurre es que cada vez que varíe nodes, pues va a haber un change, ¿no? Se va a ejecutar ng changes. Entonces la plantilla va a volver a pintarse, pues digamos de una manera. Entonces va a recorrer otra vez nodes. Imaginemos que hacemos un push, ¿no? Hacemos una inserción en el array nodes, pues automáticamente pues él ve los cambios que hay y actualiza, recorre este ngFor en consecuencia para actualizar los elementos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto se le llama el track by que utiliza ngFor, sí. Entonces nosotros, para optimizar este tipo de iteraciones, lo que nosotros podemos hacer es seleccionar un track by concreto. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, para que no pinte tantas veces, si editamos a lo mejor, ¿qué te digo yo? Que si editamos el título, no vuelva a pintar todas, solo pinte el cambio del título. Si nosotros decimos, por ejemplo, track by y le decimos el método que queremos, track, una acá, le decimos el método que vamos a inventarnos, que es track by nodes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese método no existe, ¿vale? Lo copio, nos vamos a ver nodes component y lo declaro, ¿vale? Entonces, al declararlo, pues este método se llama en cada uno de los elementos, y entonces pues va a recibir el index, que es el índice del elemento, el 0, el 1, el 2, que es por defecto como él hace, digamos, el traqueo. O sea, si ve que cambia uno de los índices, uno de los elementos se ha insertado o se ha quitado, pinta de nuevo toda, digamos, la lista. Y luego también este método recibe el propio ítem, vamos a llamarle ítem, aunque podríamos decirle nota, ¿no? Porque esto es lo que realmente es de tipo node, de tipo inode, ¿vale? O sea, que recibe también, el elemento.
Entonces, como digo, el track by por defecto es el índice. En cuanto cambia un índice o un elemento de posición, pues pinta de nuevo. Pero nosotros podríamos aquí decirle, oye, no, me lo traqueas solo si los ítems, si detecta que los ítems cambian de ID. ¿Vale? Nosotros, de hecho, no estamos ni utilizando ID. ¿Vale? Y a lo mejor quizá en este caso pues, optimizaríamos pues, el repintado de, digamos, que NG4 no se ejecutase tantas veces, puesto que eso solo se ejecutaría cuando realmente detecte que ha habido un cambio en un elemento porque nuestro ID es nuestra clave primaria. Así que fundamentalmente tenemos visto un poco pues todas las directivas y todos los accesos a plantillas y binding principales. Invito a ver el manual oficial para profundizar más sobre este tema.